Se hace un silencio en la sala. Se apagan las luces. Escuchamos la tercera llamada. Se abre el telón. Esto es A Escena. Arrancamos con la función. Y bueno, estamos aquí en una entrevista más de A Escena y me complace mucho tener en esta edición a mi queridísima arquitecta Claudia Santana Saldívar, que es una gestora cultural desde hace más de 2 décadas y bueno, pues 21 años. 21 años, para ser más precisos, y que bueno, has hecho mucho por la cultura en Aguascalientes, y de esto queremos platicar contigo, un proceso que te tocó vivir y a todos, y quisiéramos empezar sabiendo cómo estás con esta temporada de pandemia. Ya hacemos un año de que ocurrió todo esto, que nos trastocó y nos movió el mundo a todos. Y a ti particularmente, ¿cómo te fue? Cómo la viviste y cómo la estás viviendo, Claudia? Bienvenida. Miriam Almanza, que Hola, aquí nos muchas está gracias. colaborando y ayudando en esta entrevista. Muchas gracias. Justo coincidimos. Placer tenerte, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Clara, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto verlas y, bueno, felicitar primero que nada a Escena Teatro porque están cumpliendo 19 años. Sí, hoy De- cumplimos 19 años. Justamente, ya ven. Y Sí. bueno, pues yo las felicito a las tres, por supuesto, a Julieta también y a todo el grupo de promotores y promotoras culturales que están siempre de forma constante, permanente, no se pierden un solo evento, todo lo reportan. Y la verdad es que esa labor se agradece muchísimo porque reportan y favorecen la comunicación de la actividad institucional, municipal, estatal, pero también la independiente, y de verdad eso se agradece mucho. Así es que larga vida para ustedes y muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de estar con ustedes celebrando este día. ¿Por dónde Muchísimas empezamos? Gracias, gracias. Claudia. Tratamos de Pues mantener mira, largos, por eso estás aquí. Eres nuestra invitada muchas especial esta gracias. noche, de veras, nos complace mucho Gracias, tenerte. Clara. Y bueno, pues este tema, fíjate que nosotros pues estuvimos platicando de cómo es que también la vivimos en la escena, estuvimos haciendo y deshaciendo para poder seguir haciendo nuestra misión. Y eso en el caso de quien administraba la cultura en ese momento de cambio de planes y de pausa total, pues les tocó tomar decisiones importantes y más cuando, y quiero empezar con esto, no hay feria presencial, el año pasado lo anunciaron, y esto cómo trastocó la iniciativa que se venía teniendo año tras año de presentar cultura en el Estado. Cuéntame, Claudia. Sí. Sí, bueno, pues a todos nos afectó, ¿no? En todos los sectores y particularmente el sector cultural, y eso lo sabemos muy bien aquí las tres y quienes nos escuchan, bueno, pues se vio doblemente afectado por la pandemia, todos lo sabemos, no es un secreto con nuestro sector, es un sector que, bueno, viene arrastrando una serie de problemáticas ya desde hace tiempo y una situación de precariedad en la que, bueno, la pandemia lo que hizo fue poner de relieve más precisamente esos problemas y los agudizó más todavía, de manera que, bueno, pues lo que hicimos cuando me tocó estar al frente del Instituto Cultural, que verdaderamente creo que lo digo por primera vez aquí con ustedes después de concluir mi gestión, pues fue una experiencia verdaderamente enriquecedora, maravillosa, hermosa, que bueno, tuve la fortuna de poder vivir junto con un equipo igualmente maravilloso de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural. Y bueno, pues la verdad es que fue también, ¿cómo decirlo?, como una especie de freno de mano, porque la verdad es que traíamos un ritmazo con muchas actividades. Prácticamente se estaban realizando un poco más de 8,000 actividades al año entre las actividades académicas, educativas y las de promoción y difusión. Y de pronto, pues esto nos obligó a frenar por completo y también a ver de qué manera se podían reestructurar pues los programas y los proyectos en función también de no dejar de lado las políticas
públicas que ya se habían definido, pero crear, diseñar e implementar otras nuevas. Entonces, pues, ¿qué significó? Pues reinventarnos como institución, generar una serie también de actividades y de adaptaciones, ¿no? También al tema virtual, en el que la verdad es que el instituto, un mero retraso, hay que decirlo, había que acelerar entonces una serie de procesos y eh, digamos, de herramientas digitales para poder seguir en comunicación con la población, pero no se trataba solamente de cumplir ese reto, que ya por sí solo era un poco complejo, sino también el de buscar la forma de alcanzar a una mayor cantidad de población que a lo mejor ni siquiera había tenido la oportunidad de estar cerca de la oferta artística y cultural. Y nos pareció que era un momento coyuntural, una gran oportunidad dentro del caos, dentro de la crisis, dentro del miedo y de la incertidumbre que generaba el que se nos venía encima una pandemia mundial, pues el generar una serie de actividades que nos permitieran crear redes creativas que pudieran, en las que pudiera participar desde luego la comunidad o las comunidades artísticas, artesanales, comunidad cultural en su conjunto, pero también la población a través de estimular la creatividad, la imaginación, la solidaridad, la empatía en momentos como los que empezamos a vivir desde el año pasado. Y todo un reto porque había que hacer una serie de ajustes en los puestos. Fue muy complicado porque al cerrar teatros, museos, centros sociales, centros de enseñanza, pues prácticamente nuestros ingresos propios en ese momento se vieron, y de hecho todavía están muy afectados, de manera que, bueno, pues no actos culturales, las taquillas estaban cerradas, y una gran parte de los ingresos del instituto o del presupuesto del instituto es por los autogenerados, es decir, los ingresos. Entonces, pues la verdad es que había muy pocos recursos y había que ser pues activos y mantener un gran compromiso de cara a la ciudadanía y apoyar, por supuesto, en estrategias creativas también a la comunidad artística, por esta razón que ya comenté. Y bueno, pues la verdad es que algunos programas y proyectos que ya se venían desarrollando desde que empezó la administración estatal en 2016, la realidad es que esta situación nos permitió acelerar curiosas y algunos proyectos que venían como con cierto ritmo, un poco más, pues siguiendo los procesos a los tiempos que debíamos de ajustarnos. Entonces, me refiero, por ejemplo, al hecho de que finalmente y por fin la cultura está presente en el lenguaje y en las públicas, o al menos en los programas del sector económico, ¿no? La Secretaría de Economía, la SEDEC, la verdad es que con Manuel Alejandro, mi ex compañero de gabinete, titular de la SEDEC, fue muy sensible al tema, le explicamos cómo estaba la situación del sector artístico y cultural, y bueno, pues se definieron 2 convocatorias desde el año pasado para apoyar a los emprendedores de las empresas culturales, con esta de usar también la economía creativa. Entonces, el año pasado me parece que había como, si no me recuerdo, poquito más de $500,000 en convocatoria, y este año afortunadamente volvieron a repetir esa convocatoria en la SEDEC y ahora me parece que es del doble de recursos. Entonces, es importante que la comunidad lo sepa y que, bueno, participe también para que se mantengan pues esos proyectos. Verdaderamente son esfuerzos institucionales que vale mucho la pena ir fortaleciendo. Y así se crearon muchas convocatorias en su momento para cine, sobre todo de cine minuto, también de teatro, monólogo, títeres, ¿qué más? Bueno, pues había para todos los niveles también, ¿no? Es decir, de creación para gente que apenas se estaba acercando al ejercicio de crear, no sé, pero a través de la fotografía, retratar los momentos que en ese momento
pudieran o quisieran compartir con la gente de cómo estaban viviendo la pandemia a través del cuento, la poesía, en fin, muchísimas actividades, prácticamente me parece las disciplinas, incluyendo pues los espacios públicos y la arquitectura, y pues la respuesta fue muy buena y pues eso lo quiero también agradecer porque la comunidad artística fue muy profesional, fue muy resiliente, muy solidaria y finalmente es quien ha acompañado, junto con los esfuerzos institucionales también, a la población en estos momentos de crisis mundial. Y es que estás en un momento bien importante, Claudia, porque con todas esas actividades que impulsaron ustedes, para la pandemia, la verdad es que salieron muy bien. Me quedo pensando ahorita, hubo estados, conocemos de algunos estados en que definitivamente no hicieron nada. O sea, no supieron ni adaptarse a lo digital, no supieron abarcar todos estos apoyos que a lo mejor se hacían en lo presencial, como para ponerlo más a disposición de sus artistas. Y aquí en Aguascalientes fue todo lo contrario. La verdad que fue de los pocos estados que de verdad pudo sumarse y apoyar a los artistas, sobre todo cuando más lo necesitaban. Sí, fíjate que estuvimos analizando esto que comentas, porque bueno, finalmente yo creo que hay que aprender de las experiencias exitosas y hacemos pues como un estudio y un análisis de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y en las experiencias que también iban teniendo pues otros países, otras ciudades, y sí alcanzamos a detectar lo que señalas prácticamente les puedo asegurar que fuimos de los primeros estados y si no tengo mal el dato según el reporte que me dio entonces el área de planeación, fuimos el segundo estado en hacer un programa con un paraguas muy amplio de actividades, pero estructurado, no solamente como dices tú, digamos enfrentar el tema digital, que fue de verdad un reto para la institución, sino además con estrategias y actividades pertinentes y que permitieran pues generar también y una serie de actividades en donde pues el arte y la cultura acompañaran a la población, como ya dije, en estos momentos de adversidad. Y además me parece también muy importante que teníamos que atender era pues dejar un registro, ¿no? A través del lenguaje artístico y creativo de estos momentos que estamos viendo, cómo lo sobrellevamos y cómo nos vamos a sobreponer a estos momentos, cómo imaginamos un mundo posible, en un ejercicio también incluso de reflexión de aquellas prácticas y conductas que como sociedad y como individuos tenemos, que muchas veces se alejan del beneficio colectivo. Y que bueno, pues esta ha sido una gran oportunidad también para reflexionar quiénes somos, hemos sido y qué pensamos ser después de todo esto que nos está pasando. Y bueno, pues me parece que los ejercicios creativos que se hicieron, la verdad es que son muy valiosos. Eh, Recientemente, hace unos días, salieron ya unas plaquettes, no sé si las vieron, de una serie que le denominamos entre paréntesis, perdón, justamente fue una convocatoria que se hizo también de las personas participan, perdón, en poesía, en cuento, me parecen, perdón, ando un poco mal de la garganta, perdón. ¿Qué más? En ensayo, en ilustración. Y bueno, eso finalmente es interesante porque deja el registro también en este caso, de los escritores y los ilustradores, cómo ven, qué piensan en este momento y bueno, retratarlo y dejarlo como una constancia, que finalmente se vuelve también como una cicatriz, ¿no? Es un momento histórico que se está registrando a través del acto creativo y pues eso me parece muy valioso. Además las plaquetas quedaron muy bonitas, la verdad. Y bueno, definitivamente, bien lo dices, y lo hemos visto y lo vivimos en todo lo cotidiano, es un parteaguas lo que estamos viviendo, es histórico porque
pues teníamos, y yo creo que, y a lo mejor fue muy oportuno llegar a este punto donde teníamos una inercia de trabajo, cada quien desde su trinchera, y empezar a hacer este freno de mano que tú dices, espérate, para, haz, reflexiona, pero además regístralo. Lo que hicieron de registrarlo, de varios proyectos que hemos estado en conocimiento y que hemos podido ver, pues te narran lo que cada quien desde donde está lo ha vivido, y además desde su quehacer artístico lo ha plasmado. Y entonces esas cosas tampoco se hacían antes, Claudia. Pocas veces dábamos fe y testimonio de lo que hacíamos atrás, y ahorita el poderlo narrar o escuchar o ver a través de un bosquejo, de una obra de arte, como sea, yo creo que son de los aciertos y de las cosas positivas, porque definitivamente, y ahorita es lo que te voy a preguntar, ¿tú qué crees que con esta pandemia en temas de cultura, qué es lo que ha abonado el COVID-19 a la cultura en este sentido muy estricto de transformación hacia lo positivo? Veamos la cara buena de la moneda, ¿tú cómo la valoras? En lo malo lo sabemos, ¿no? Todo el tema de salud que ha sido, sí. que no queremos ahorita mencionarlo porque ya todos lo sabemos, pero yo sí creo, yo soy una ferviente creyente de que de lo malo siempre hay algo bueno. Entonces, ¿qué crees que haya sido lo bueno de lo malo de esta pandemia, Sí, realmente hablando? claro, yo creo que la posibilidad de ser más, desarrollar tal vez una capacidad mayor para escucharnos y para saber cómo nos sentimos, ¿no? Y tratar como de entendernos. Yo creo que la solidaridad y la empatía en este momento son más visibles, a diferencia de antes de que llegue la pandemia. Seguimos teniendo, me parece, pues una serie de problemas estructurales, ¿no? Como por ejemplo la violencia de género y otro tipo de cosas que ahí están, pero bueno, o sea, se sigue luchando contra este tipo de situaciones que laceran mucho a la sociedad, pero yo creo que sí hay una serie de valores y de situaciones muy positivas que convendría mucho que pudiéramos aprovechar. Y, por ejemplo, en términos tecnológicos, pues lo que comentábamos hace rato, sí hay una mayor atención, por ejemplo, hablando de la producción de espectáculos y de, en general, la actividad artística escénica, sobre todo, me parece que sí se ha dado algún paso hacia adelante en cuanto a la mejora técnica de algunas cosas, sobre todo en la producción, para brindar una mejor calidad a la audiencia, ¿no? Y a nuevos públicos, porque eso me parece también que es fabuloso. Yo creo que en general la oferta artística y cultural de cualquier parte del mundo, pues tiene una mayor proyección. Los artistas están siendo escuchados y vistos y disfrutada su actividad en cualquier parte del mundo. Obviamente hay una sobreoferta también en este momento, ya todo el mundo queremos pues mostrar lo que estamos haciendo a través de las redes sociales y de la televisión, pero a mí me parece que sí hubo en ese sentido un mejoramiento y un fortalecimiento en cuanto a la producción escénica se refiere. Veo artistas y veo empresas culturales que, por cierto, la verdad es que la han pasado muy mal también con esta pandemia, porque las cadenas de valor, pues si no están dañadas, están destrozadas. Y aún así, bueno, pues hacen el esfuerzo de mejorar, pues en una calidad, la verdad, muy destacable, lo que quieren presentar, el producto que quieren presentar. Nos pasó incluso, por ejemplo, en su momento, también hablando de experiencia institucional que tuve, con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Era todo un reto también que la orquesta pues pudiera presentar, además desde la particularidad de sus hogares, pues una oferta pertinente, atractiva, diferente y lo mejor adaptada posible para la virtualidad, para públicos que a lo mejor nunca habían escuchado a la orquesta. Y entonces, bueno, pues eso me tocó ver cómo fueron ellos mismos. Al principio había, y hay que decirlo, y eso lo saben ellos muy bien, había como cierta resistencia también a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque estaban habituados
al escenario, estaban habituados a ciertas maneras de comunicar su arte, la música en este caso, y sin embargo, bueno, pues también tuvieron que adaptarse a las circunstancias y me tocó ver cómo fueron mejorando también sus condiciones de manera muy creativa. Ya había músicos que hasta cocinando, ¿no? Estaban platicando cómo fue que se acercaron y pudieron ser parte de la orquesta sinfónica y en fin, me parece que la creatividad ha sido el gran componente de todo esto. Yo como miembro de la comunidad artística, porque así me sumo también, lo veo, todo el tiempo estamos buscando la manera de ofrecer de mejor modo nuestros servicios, pensando en llegar a otros públicos, porque aunque no queramos, estamos llegando a nuevos públicos. Esa es una de las cosas buenas que parece que deja la pandemia. Yo creo que tenemos que saber aprovechar muy bien también esa oportunidad, porque en algunas otras ocasiones, creo que incluso lo comenté con ustedes, me parece que es fundamental que en momentos como estos, pues también la cultura se salga de su área de expertise y busque otras posibilidades, creando alianzas y generando pues actividades de cooperación con otros sectores, tratando de entender incluso cuáles son las necesidades en este momento de otros sectores como el educativo, el de la salud, el de la economía, el del medio ambiente, porque sabemos perfectamente que nuestro sector tiene la capacidad dual de impulsar el desarrollo económico y el desarrollo social, pero además la capacidad de trabajar transversalmente. Entonces, si tratamos de entender y de leer, de hacer una lectura más precisa de cuáles son las necesidades que tienen otros sectores, yo creo que ahí hay grandes áreas de oportunidad para el sector cultural. Y pues creo que esas son las cosas que a lo mejor intuíamos, discutíamos, platicábamos, pero pues llegó la hora entonces de verdaderamente generar estrategias que permitan pues alcanzar nuevos públicos, ¿no? Con esta visión. Y es que estamos viendo que además de que se están generando nuevos públicos, Claudia, yo creo que vienen también muchos retos, ¿no? Mencionabas tú de nuevas maneras de hacer las cosas, de salir de nuestra cajita, de hacer las cosas como siempre se han hecho. Uh-huh. Creo que también viene por otro lado algo muy importante. La cultura se está convirtiendo en la salvación emocional de la gente, justamente en este momento de la pandemia. Parece que no, parece que a lo mejor la gente no lo toma de manera tan importante, pero es lo que nos estaría dando un poco de aire a toda esa depresión, a todas esas ansiedades, pues todo lo emocional que implica para un ser humano una enfermedad, por ejemplo. Sí, justamente eso es a lo que me refería también, por ejemplo, hace rato que mencionaba yo el sector salud, tratar de entender cuáles son esas necesidades que tiene el sector y eso obviamente abarca también una parte que a mí me parece que no se le ha puesto suficiente atención, aunque la Organización Mundial de la Salud ya lo señaló en varias ocasiones, que es el tema de la salud mental, ¿no? De la salud emocional de las personas en lo individual y en lo colectivo, de manera que efectivamente la cultura y en general el arte pueden ser pues una herramienta, digamos, para que podamos adquirir otras posibilidades de gestionar de mejor manera nuestras emociones. Y sí, recordemos simplemente cómo nos sentíamos hace un año, ¿no? Cuando apenas se daba la llegada del coronavirus, el miedo que existía, la gente no quería ir a trabajar, movida por el temor de qué iba a pasar y bueno, desde ahí todos venimos cargando pues con una incertidumbre muy grande, con el temor de qué va a suceder o cuándo se va a terminar esto también. Dicen que somos seres de ciclos, ¿no? Se marcan de manera muy concreta los tiempos que organizamos en nuestras vidas y esto, al no tener aparentemente un tiempo de término, pues nos genera un estrés porque no sabemos cuándo va a concluir esta situación. Entonces, ahí me parece que hay un área también muy importante, valiosísima de oportunidad para nuestro sector, de manera que, bueno, brinde ese acompañamiento de forma puntual a la sociedad en su conjunto, a la población, pero también para los artistas.
porque entonces hay otra manera de trabajar. Antes de concluir mi cargo, por ejemplo, gestionamos un libro que podría publicarse, una antología, para precisamente retratar bien a través de la narrativa de diversos autores locales y nacionales, pues también cómo vemos nosotros al sector de la salud trabajando por el bienestar de la gente, ¿no? Entonces, la idea era que también, el personal de hospitalario, médico y de salud en general pudieran verse reflejados en esas páginas a través de la mirada de los escritores. Creo que el proyecto va avanzando, no estoy segura, pero a eso me refiero, ese tipo de estrategias que pueden generar este tipo de articulaciones importantes, porque efectivamente, Miriam, el tema de la salud me parece que es importante. De eso es el tema del pero también, y bueno, pues hay que atenderlo. Definitivamente esto nos lleva a mirar la situación, a mirarnos, a cuántos no hemos vivido ya con este proceso de COVID en casa y que sí ha salvado mucho el tema. Y yo sí también me queda muy claro que, y lo diste en el punto, es ya, amén de una cuestión de pandemia, es una cuestión de salud mental también, por esta angustia que se ha vivido. Y yo quisiera que también nos narraras, Claudia, la parte anecdótica que tú pudieras rescatar de todo esto, amén de que lo hemos vivido, lo hemos dicho ahorita, ha habido de distintas formas, lo han manifestado algunos, pero lo que les tocó a ustedes como equipo de gestión cultural, vivir esta anécdota, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo sobrellevaron? ¿Cómo fue? Si una idea loca al final fue una cuestión que pues, al final sí se ejecutó y fue el parteaguas y la clave. ¿Qué rescatas anecdóticamente hablando o de la gente o la respuesta de la gente? No sé, que tú me puedas describir de esta pandemia en relación a cómo es que llevaron a efecto la promoción de actividades culturales y cómo es que llegó a la gente. No sé si tú rescates algo en particular. Sí, bueno, la experiencia de la comunidad institucional, ¿no? Fue, como les decía hace rato, todo un reto. La verdad es que había temor, por supuesto, y eso es muy natural. Había mucho temor por parte de los trabajadores del instituto en su momento. Y bueno, yo decía, yo voy a ser la última en irme. Somos funcionarios públicos, tenemos que estar aquí al pie del cañón, acompañando a la población y bueno, pues tenemos que cuidarnos desde luego entre todas y todos, pero no podemos irnos, digo, desde luego hubo criterios, ¿no? En el sentido de que después se acordó a nivel general de gobierno que las personas que pertenecen a grupos debían de estar en casa, pero la institución de ninguna manera no podía paralizarse. Y bueno, eso fue un reto, la verdad, que después generó procesos muy, muy valiosos de solidaridad, de resiliencia, de empatía, porque había quienes tenían una mayor capacidad de resiliencia y de adaptación, había quienes no, y entonces ahí el ejercicio que yo rescato, la anécdota, por así decirlo, que yo rescato es que quienes se quedaban atrás en ese proceso, en ese camino, pues nos regresábamos y lo traíamos con nosotros, ¿no? No dejábamos, curábamos no dejar a nadie atrás. Hubo momentos de duelo también, como en todas las instituciones, como en todos lados. Y bueno, pues son procesos que se llevaron de una manera que pudiéramos todos sentir pues el acompañamiento, la calidez. Y bueno, pues esas atmósferas generaron también la posibilidad de, creo yo, brindar confianza a otras instituciones, a comunidades y bueno, tener la posibilidad también del acompañamiento técnico de organismos como la UNESCO a través de programas que desarrollamos como por ejemplo Resiliar, que es un programa, un movimiento global que logramos también traer a Aguascalientes, en ciertos componentes y ciertas metodologías y fines que nos permitieron
generar también otro tipo de proyectos para alcanzar pues a nuevos públicos. Y en esa experiencia, la anécdota también valiosa, muy significativa, podría ser la de que pues nos dimos cuenta que quienes estaban ganando las convocatorias que logramos sacar para que participara la comunidad artística, pero también la gente, la población en general, pues resultó que había sí artistas entre los grandes, gente conocida, que ha hecho cosas ya muy valiosas, que tiene trayectoria, pero resultó que también había artistas que no traíamos nosotros sinceramente en el radar, ¿no? Gente que resultó que estaba haciendo cosas muy interesantes y que no conocíamos todavía y que de hecho no se habían acercado a la institución y que estaban en lo suyo, haciendo su propio trabajo creativo en algún lugar de la ciudad o del estado y que por alguna razón todavía no nos habíamos encontrado. Entonces eso fue realmente un tema muy, muy valioso y bueno, también a lo mejor el hecho de ver cómo los artistas pues se adaptaban también a la realidad de manera que pues presentaban sus propuestas y su arte en diferentes escenarios sin público y verles apoyándose entre todos y resolviendo técnicamente muchísimas cosas para dar lo mejor de sí al momento de grabar, ¿no? Por ejemplo, alguna presentación escénica de música, de teatro, de danza, y verles cómo se resolvían las cosas para poder ofrecer lo mejor, aunque yo les veía que estaban sin público y que ellos sabían que no había nadie que a lo mejor pudiera pues disfrutar en ese momento su arte. Fueron procesos fueron procesos muy duros, para decirlo con toda claridad, dolorosos, pero bueno, también me parece que nos enseñan mucho, nos dejan muchos aprendizajes y nos han ayudado a crecer. Y yo creo que la institución en ese sentido ha crecido también. ¿Qué viene ahora para ti, Claudia? Estás en una etapa pues ya diferente. Yo creo que debes de tener, por supuesto, muchísimas satisfacciones. ¿Qué viene para ti en este momento? Muchas gracias. Sí, me quedo con muchas satisfacciones. La verdad es que me parece que se lograron cosas muy, muy valiosas. Creo que la primera política que comuniqué cuando empezó la administración fue la de que reconoceríamos las experiencias exitosas del pasado, esto es aquello que funcionaba bien y que debía de darse continuidad, pues tenía que ser así, ¿no? Porque también no hay nada más, no sé, feo que llegue una administración nueva y que barra o que borre todo lo que sucedió en la anterior. Por supuesto, se deben de implementar cosas nuevas, pero eso fue lo que hicimos y la verdad es que me siento muy orgullosa del trabajo que se logró junto con el equipo, todo el equipo de trabajadores del ICA. Les mando un saludo a todos y todo mi reconocimiento, por supuesto, a todos ellos. Y bueno, ahora lo que viene para mí es pues continuar con la gestión cultural. Ustedes lo saben muy bien, cuando uno se embarca en esas navegaciones ya no hay manera de echar vuelta atrás, ya en estos caminos no hay retorno. Entonces, bueno, voy a continuar con la gestión cultural desde mi empresa de gestión cultural. Estoy muy contenta porque el día de ayer, pues me incluí ya a MEMAC, que es una asociación civil de mujeres empresarias mexicanas. La verdad es que es una red muy poderosa, muy fuerte, están increíbles estas mujeres, son líderes en sus áreas, con diferentes giros comerciales, una diversidad tremenda de servicios que ofrecen. Y bueno, pues estoy muy contenta porque mi empresa es prácticamente la primera empresa digamos, del sector cultural que se integra a esta red de trabajo entre mujeres. Entonces vamos a generar una serie de proyectos que pronto les vamos a estar comunicando. Y bueno, pues voy a continuar con mi escritura, que la verdad es que la tenía un poquito castigada. Ser funcionaria pública pues implica cosas muy hermosas, pero también se sacrifica mucho el tiempo, no solamente de la familia además de temas de salud, sino también del proceso creativo. Y bueno, aunque sí lo estuve haciendo, estuve escribiendo durante este tiempo, pues no tuve a lo mejor el tiempo de sentarme a estructurar de forma
adecuada mi escritura, entonces voy a tratar de darle ya forma a un libro que está en puerta, un libro de poesía. Y bueno, pues estoy por concluir mi posgrado en Patrimonio y Turismo Cultural. Estoy estudiando un posgrado en la Cátedra de Buenos Aires, Argentina. Es una cátedra de la UNESCO. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta porque estoy trabajando en temas de planes de manejo de sitios patrimoniales y turismo cultural. Entonces, bueno, va por ahí también ahora este nuevo camino que abro en mi carrera profesional. Y bueno, pues tú siempre muy activa, yo creo que desde que te conozco siempre traes en el radar 1001 cosas y 1001 proyectos que cada uno de ellos te han llevado a un momento de satisfacción enorme. Esta gestión que dejas, yo quiero, a nombre de AECENA, agradecerte profundamente toda la actividad que nos obsequiaste, y también como sociedad lo vivimos, el poder ver desde otra mirada, desde tu mirada, desde la mirada en conjunto, que pudiste lograr un equipazo que tú ya tenías, pero que lo fuiste conformando y enriqueciendo y nutriendo, y se vieron cosas de veras muy admirables desde nuestra trinchera, te lo decimos de todo corazón. Gracias porque nos diste, nos ofreciste toda una alternativa enorme aún en pandemia. Y eso se agradece y se agradecerá siempre, porque tú no solo pasaste, sino dejaste huella. Y esto lo queríamos tener aquí presente en la escena, darte este pequeñísimo reconocimiento con todas las narraciones que nos obsequiaste esta vez, tenerlo en este espacio que para esta ocasión es histórico, 19 años de escena, 21 años de Claudia Santana, y pues nuestros caminos siempre convergen y siempre están ligados de alguna manera, y yo te agradezco mucho, 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 de veras, tu tiempo también, el espacio que nos diste. AECENA estuvo muy consentida por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes cuando teníamos nuestros aniversarios y en otros momentos, y eso lo agradecemos, es la calidad, la calidez. Y pues muchísimas gracias. Yo creo que y gracias por seguir pensando en que vas a hacer muchas más cosas, porque esto pues es un 2, 3 por ti, por todos tus compañeros, Claudia. Siempre caminas, como diría una amiga, picas y salpicas, y de veras nos salpicas de 1001 cosas y de 1001 actividades creativas que yo siempre he admirado. Y esto pues se agradece, que obviamente yo sí insisto que si tenemos una puerta que se cierra de pronto, pues tenemos más ventanas y entra la luz por otros lados. Y esta luz que sigue iluminando tu camino, de veras, es lo que deseamos aquí en AECENA. Y bueno, Miri, ya tenemos un minuto. ¿Qué tenemos por ahí? Muchas gracias. Claudia, tú dinos, tú eres la que cierra este segmento. Te agradecemos, por supuesto, que nos hayas acompañado, y pues obviamente estamos ahí al pendiente por lo que puedas necesitar. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho el tiempo, la posibilidad de charlar con ustedes. Gracias, Clara, por tus palabras. De verdad las agradezco profundamente. Estoy muy conmovida. Hace un mes dejé el Instituto Cultural, pero de verdad créanme que estoy muy satisfecha, muy contenta. Y bueno, pues estoy segura que la institución tiene que seguir creciendo, fortaleciéndose. Y bueno, pues aquí están estas manos siempre para apoyar en lo que se requiera. También a ustedes, por supuesto. Muchas gracias de verdad por este espacio. La verdad se los agradezco enormemente. Y bueno, pronto vamos a comunicar algunas otras cosas en puerta. Perfecto, pues muchísimas gracias, y cerramos este segmento pues agradeciéndoles a todos que su atención en esta... Se cierra el telón y en medio de sus aplausos nos despedimos de ustedes con una reverencia. Esto fue AECENA.